cánticos de adoración y alabanza hacia Él. Hoy tengo vida y esperanza, pues siento tu amor. Apareció tu eterna gracia y me dio salvación. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. Saludándoles en el nombre de Jesús y deseando lo mejor para cada uno de ustedes. Quiero animarles a cuidarnos. Recién estamos recibiendo algunas recomendaciones o direcciones del gobierno de Guatemala en cuanto a cosas como mercados, supermercados y otras situaciones, y principalmente a los municipios, a los departamentos, ¿verdad? En Guatemala, Quetzaltenango, Zacatepeques, estamos como hablando de la pandemia como lugares complicados. Así que yo quiero animarte a cuidarte, lo que hemos dicho ya a través de este tiempo. Te cuidas tú, cuidas a tu familia, cuidas a tus compañeros de trabajo, cuida los entornos donde estás y
Y pues sobre todo al hacer eso, de por medio también tenemos en nuestro corazón el hecho de que Dios nos cuida, que Dios nos guarda, que debemos seguir orando por la protección y la bendición de Dios para nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, el país y las naciones del mundo. Realmente necesitamos la misericordia de Dios extenderse sobre nosotros en medio de esta pandemia que nos ha venido, que nos ha tocado pasar, y eventualmente otras situaciones que vendrán. Necesitamos seguir clamando la misericordia de Dios. Estamos en grupos cristianos en Guatemala, organizaron ya un tiempo de ayuno y oración hasta el 31 de este mes. Te animo a unirte uno de estos días en ayuno y oración. Hay razones específicas por las cuales estamos orando, pero seguramente también Dios puede poner en tu corazón por qué orar en tu caso, por tu familia, por el entorno que conoces, por el país y por todas las naciones del mundo. Le puse a esta reflexión, estaba por ponerle en sus pasos, pero al final le puse como Jesús. Hay un desafío en la Biblia a ser como Jesús, y cuando pensamos en eso, principalmente pasa, digo yo, al principio de nuestra vida cristiana, lo consideramos una locura. Allá en el libro de Primera de Pedro hay un pasaje donde, hablando de vivir en medio de las situaciones de la nación, de la familia, del trabajo, del entorno donde estamos, se nos anima literalmente con el ejemplo de Jesús a seguir sus pisadas, dice Pedro, a seguir sus pasos. Así que le puse a esta reflexión como Jesús. Me recuerdo que hace muchos años leí un libro que se llamaba precisamente En sus pasos. Un libro en el que, si puedo hacer un poquito de memoria de lo que recuerdo de ese libro, un grupo de creyentes en una iglesia local, a raíz de una experiencia que tuvieron dentro de sus instalaciones con un pordiosero que los confrontó con algunas cosas, pues tuvieron una reunión donde tomaron algunas decisiones en cuanto a la vida a raíz de la confrontación que habían tenido a través de este pordiosero. Y de las cosas principales que sacaron de eso al ser confrontados es que ellos tomaron una decisión en cada situación difícil que ellos pasaran de ahí en adelante. Iban a responderse a una pregunta, y en base a la respuesta que dieran a la pregunta, ellos iban a actuar. Así que ellos decidieron hacerse esta pregunta cada vez que atravesaran una situación difícil o tuvieran algunas cosas que decidir que no se supieran qué hacer. Así que se iban a preguntar: en esta situación, en esta crisis, en este problema, ¿qué haría Jesús? Y ellos decidieron que de la respuesta que ellos dieran a esa pregunta en medio de la crisis que estaban pasando, ellos iban a actuar en base a la respuesta que se dieran, considerando lo mejor que haría Jesús. El libro describe la experiencia que tuvieron negociantes. Me recuerdo que se cuenta la historia de alguien que administraba, no recuerdo si era dueño o no, pero administraba un periódico, y una de las decisiones que tuvo que tomar en cuanto a los anuncios que hacía, me recuerdo específicamente, él tuvo que decidir, bueno, si Jesús fuera el administrador, el dueño de este periódico, pusiera anuncios de prostíbulos, en ese caso se mencionaba en el periódico, y obviamente, ¿verdad?, lo inmediato que viene a nuestra mente, no, definitivamente no. Si Jesús fuera el administrador o el dueño del periódico, no lo pondría. Así que él decidió quitar esos anuncios. Me recuerdo que la experiencia que él tuvo fue que le dijeron: mira, nuestras ventas van a bajar y todo lo demás. Y para no hacerle larga la historia, este hombre quita esos anuncios, y al poco tiempo se encuentran que estaban vendiendo más periódicos que los que vendían antes. ¿Qué haría Jesús? Así que le puse a esta reflexión precisamente así, como Jesús. ¿Qué actitudes tenía Jesús que podemos aprender a él? Cuando hablamos de actitudes, estamos hablando de una predisposición, de ese sentimiento que tenemos internamente y que naturalmente expresamos a través de nuestras acciones y sacamos a la conducta, ¿verdad? Y el hecho de que sea algo interno significa que tiene elementos de cómo sentimos, de cómo pensamos, pero también de lo que hemos aprendido, elementos de conocimiento
y naturalmente lo expresamos en la conducta, ¿verdad? Así podemos decir gente que miramos sentada en un lugar que en ciertas posiciones y con cierta expresión en su rostro decimos tiene una actitud pensativa, seguro está pensando, algo está pensando en su corazón, porque es automático casi, ¿verdad? Que como sentimos la predisposición de nuestro corazón, la reflejamos en nuestro rostro y en nuestras acciones, porque eso es precisamente nuestra actitud. Así que quisiera considerar a la luz de Filipenses, que consideremos, bueno, ¿qué podemos aprender de Jesús para desarrollar actitudes y conducta, acciones semejantes a las de Jesús? Así que vamos a ir a Filipenses, si vas a buscarlo, y si no, yo lo leo aquí, no tengas pena. Filipenses capítulo 2, y quisiera leer desde el versículo 3 al 8, y vamos a mencionar por lo menos 5 elementos que deberíamos incluir en nuestras actitudes, en nuestra actitud como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, a la luz de Filipenses. Así que dice Pablo escribiendo a los creyentes de Filipos: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Ahí terminamos. Así que consideremos entonces 5 elementos que debiéramos añadir a nuestra vida, a nuestras actitudes, para reflejar nuestro cristianismo y el hecho que somos hijos de Dios. La primera cosa que quisiera mencionar hablando de este pasaje es el hecho de que tenemos que hacer las cosas por las razones correctas, al igual que Jesús, porque necesitamos parecernos a Jesús. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Mire cuán difícil nos resulta irnos despojando de nuestro orgullo, de nuestro ego, de nuestro deseo de ser reconocidos, de nuestro deseo de ser nombrados, de nuestro deseo que se nos aplauda en todo sentido. ¿Cómo cuesta? Sin embargo, la Escritura, hablándonos de parecernos a Jesús, nos dice: nada hagamos por contienda ni por vanagloria. Mire, Jesús siempre rechazó. Muchas veces quisieron hacerlo rey, quisieron exaltarlo, quisieron reconocerlo, pero él siempre fue humilde y esperó que su vida llevara el ritmo, llevara las circunstancias, las situaciones tal y como su padre lo pedía. Con mucha frecuencia él rehuyó, rechazó el reconocimiento porque entendía su plano en la vida, ¿verdad? Hacer las cosas con las razones correctas, con los motivos correctos. Es parte de la vida y parte del corazón. Cuando somos sinceros y como estamos dentro de nosotros mismos, tenemos que reconocer que muchas veces hacemos cosas porque queremos que nos reconozcan, porque queremos que nos aplaudan, porque queremos que nos miren. Y ahí en nuestro interior, porque esas son de las cosas que muchas veces no manifestamos y expresamos, tenemos que tratar y luego decirle: Señor, perdóname, realmente había ahí un poquito o una pizca o un montón de un motivo, de algo incorrecto, una actitud incorrecta. Así que tenemos que hacer las cosas por las razones, con los motivos correctos, al igual que Jesús. Segunda cosa para imitar en este proceso de ser como Jesús y seguir sus pasos: tenemos que reconocer que los demás son superiores a nosotros mismos, ¿verdad? A unos nos cuesta, a algunos les puede costar más que otros esta situación. Algunos podríamos pensar inmediatamente: bueno, ¿cómo hago yo? Yo soy un graduado universitario, soy un profesional,
yo estoy estudiando en la universidad y me relaciono con alguien que es un carpintero, eso no es malo, pero pensamos eso, ¿verdad? O alguien que solo estudió primaria, ¿cómo hago para reconocerlo como superior a mí mismo? Eso es lo que nos pide la Escritura. Tenemos que ver a esa persona como una oportunidad para servir. A mí me ayudó hace algunos años examinando ese pasaje. ¿Cómo hago? Leyendo algunos libros y tratando de aprender de los demás. Y llegué a comprender una cosa en la vida y que me ha servido a través de los años. Todo lo que soy y todo lo que tengo hasta hoy ha sido obra de la mano bendita, prodigiosa y maravillosa de Dios. Entonces, la verdad, no tengo mucho de qué ufanarme y mucho de qué exaltarme, porque todo lo que soy y lo que tengo se le debo a Dios. Y entonces eso a mí me sirvió de base hace muchos años para reconocer a los demás como superiores a mí mismo y poder ver en ellos una ocasión de servir. ¿Qué puede ayudarnos en este proceso de ver a los demás como superiores a nosotros mismos? Tratar de ver en todos los seres humanos que nos rodean a Dios mismo, porque son imagen y semejanza de Dios. Así que la segunda cosa que tenemos que aprender para ser como Jesús es que los demás son superiores a nosotros mismos. Filipenses 2:3. La tercera cosa que está en Filipenses 2:4 tiene que ver con ver el interés de los demás y no el nuestro, ¿verdad? No mirando cada uno por lo suyo propio, que es lo que tanto nos interesa y tanto nos ocupa, sino cada cual también por lo de los otros. Ver en todos aquellos que nos rodean, como decíamos el otro día en una reflexión, una ocasión para servir a Dios y servirles a ellos. Ver el interés de los demás. Eso significa negarnos un poquito a nosotros mismos. Renunciar a nuestros intereses, a lo que más nos gusta. Hay un consejo en la Biblia hablando del amor: ama a tu prójimo como a ti mismo. Una medida de amor prudente, sabia, a la luz de la Escritura, para nosotros nos servirá para proyectarnos a los demás. ¿Y quién es mi prójimo? Pues todo aquel que tu alrededor tiene una necesidad, y tú puedes convertirte en prójimo de los que tienen necesidad cuando te extiendes a ellos y los bendices. Mira el interés de los demás, ayuda a alguien, sírvele a alguien, como lo hemos venido haciendo a través de la vida, porque eso hace que nos parezcamos a Dios, que nos parezcamos a Jesús. Recordemos al apóstol Pablo hablando de su desafío para los creyentes a los que él está escribiendo en una de sus cartas. Él dice: sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. En otras palabras, imítenme a mí en la medida que yo imito a Jesús. Necesitamos ver el interés de los demás, poner nuestros recursos, poner nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos, lo que sabemos, a disposición de los demás. La cuarta cosa que podemos aprender de Jesús para ser como Él y proyectarnos a Él, aún viéndonos como seres humanos, a veces miramos mucho nuestras limitaciones y debilidades, es que necesitamos reconocer nuestro potencial. Dice la Biblia en cuanto a Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, Él era Dios, 100% Dios y 100% hombre, dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. En otras palabras, reconoció todo lo que tenía y lo que podía darnos a nosotros como seres humanos, y entonces, reconociendo su potencial, lo pudo entregar a los demás. Hay en ti, hay en mí, hay en todos los seres humanos un potencial que Dios puso para bendecir a los demás, y nosotros tenemos que reconocer lo que somos, nuestra identidad, el valor que Dios nos ha dado, el potencial que Dios puso en nosotros, porque en la medida que reconocemos y miramos ese potencial, podemos tomar todo eso que Dios ha puesto, esas semillas de bendición que Dios puso en nuestro corazón, y proyectarlos a los demás. En el caso del Hijo de Dios, Él tomó forma de hombre,
¿verdad? Y estando en la condición de hombre tomó forma de siervo, porque cuando reconocemos el potencial y nos damos cuenta de lo que tenemos, entonces lo podemos servir a los demás. Mire, ahí en tu corazón hay amor de que Dios ha puesto en tu corazón, hay bondad que Dios ha puesto en tu corazón, hay paciencia, hay dominio propio, todos esos elementos del fruto del Espíritu que están dentro de ti como un potencial. Hay mansedumbre, dominio propio, para que tú lo compartas y lo des a los demás. Cuando reconoces el potencial que Dios puso en ti, entonces lo puedes invertir en los demás. Hay gozo, hay paz que tú puedes transmitir a los demás. Reconoce eso que tienes. Hay posesiones materiales, hay cosas que tienes para bendecir a los demás, porque se entrega la vida, se entrega el corazón. Entonces llevamos a hacer las cosas por los motivos correctos, considerar a los demás superiores a nosotros mismos, ver el interés de los demás. El tercero, el cuarto, reconocer el potencial. Y el último, ¿qué necesitamos para? Obviamente, si vamos a ser como Jesús, necesitamos cultivar sus actitudes. Así que ahí vamos a leer del versículo 6 al 8 de nuevo. Dice, el 5 dice: haya en ustedes el sentir, el pensar, la actitud que hubo también en Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, como ya mencioné, hablando de cultivar la actitud de Cristo, no estaba hambriento de poder. Él lo que quería era servir y darse a los demás. Como dice en el Evangelio, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, aunque pudo haberlo pedido y reclamado, sino vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El medio para ser grande, servir. Entonces él no estaba hambriento de poder. No busquemos reconocimiento, no busquemos destacar, busquemos servir, busquemos darnos a los demás. Se despojó a sí mismo, negó a sí mismo. En otras palabras, puso a los demás como parte del plan y el propósito de Dios para su vida antes que él. Se despojó a sí mismo, dejó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La tercera cosa, demostró obediencia, vivió en obediencia. Él, de hecho, él dijo de sí mismo en uno de los evangelios: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Eso era lo que le daba, que nutría la vida de Jesús. Hacer la voluntad de su Padre. Demostró obediencia, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos va a tocar en muchas circunstancias, como parte del plan de Dios para nuestra vida, escoger el camino de la obediencia a Dios a pesar de las circunstancias. Porque si nos ponemos a reclamar nuestros derechos y razones, lo más seguro es que nos encontremos no agradando a Dios y no pareciéndonos a Jesús. Todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar. Así que al igual que Jesús, debemos escoger el camino de obedecer a nuestro Padre Celestial. Y la última cosa, hablando de cultivar la actitud de Jesús, es que cumplió el propósito para la vida. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el caso de Jesús, eso fue lo que le tocó. Eso fue el camino que le mostró el Padre. Recordemos su oración allá en Getsemaní: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Yo quiero cumplir tu voluntad. Y cuando entendió que era el tiempo para ir a la cruz y entregar su vida y morir, derramar cada gota de su sangre para perdón de nuestros pecados y luego resucitar de entre los muertos, pues escogió ese camino, cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Viene a mi mente, sube a mi corazón ahorita también las palabras que en uno de sus escritos dice Pablo el apóstol: he acabado la carrera, he guardado la fe, me está reservada la corona de la vida. Ese debiera ser parte como resultado de nuestra actitud, el
diariamente en nuestra vida para parecernos a Jesús, para ser como Jesús, para caminar en sus pasos, esforzarnos dedicadamente, guiados por Dios, guiados por su Espíritu, guiados por su palabra, cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga en este esfuerzo, en esta meta que podemos poner delante de nosotros de parecernos a Jesús. Padre, queremos darte gracias por lo que nosotros llamamos este gran desafío que has puesto delante de nosotros de parecernos a Jesús. Gracias porque no estamos solos en esto, Señor, sino hiciste habitar dentro de nosotros a tu Santo Espíritu, el cual siempre nos guiará a lo mejor y nos fortalecerá en la decisión que tomamos diariamente de parecernos a Jesús. Queremos honrarte en todo. Y Señor, cuando lleguen esos momentos difíciles de la vida, esas circunstancias intrincadas, Señor, que nos ponen en estrecho, danos, Señor, por tu Espíritu la guía para que, respondiendo a la pregunta ¿qué haría Jesús?, cada uno de nosotros decida hacer lo que ciertamente Él haría para encontrarnos honrándote y glorificándote en todo. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo
único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor.